Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a tener cine español. Si no vas al colegio ya sabes lo que te espera. Servir, como yo. Servir o hacer la carrera, como la Cristal. Seguro que la habéis reconocido. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar, película que cumple 40 años. Y también vamos a tener cine americano. Un western. Río Bravo. Ah, lo he visto. John Wayne. Repasaremos también la carrera de una leyenda del cine ya fallecida que sin embargo regresa a nuestras pantallas. Glenda Jackson, una estupenda madre. Y muchas más cosas, entre ellas una gran actriz y una gran política. Charlaremos con la compositora de bandas sonoras Celtia Montes. Tendremos también nuestro juego de las películas y las canciones de los Oscar. En fin, un programa muy completo que esperamos que os guste. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Desde hace una semana tenemos en los cines la nueva película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, de la cual ya nos han informado nuestros compañeros de El Cine en la SER. Nosotros vamos a recordar ahora que este viernes 25 de octubre se han cumplido 40 años del estreno de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, una de las películas más celebradas de la primera etapa del cine de Almodóvar. Con su cuarta película, Pedro Almodóvar sorprendió y desconcertó a muchos. El cineasta moderno y procad de la movida madrileña se había convertido de repente en una especie de neorrealista español. Y es que, con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Almodóvar se acercaba de forma sincera a la vida agobiante, sórdida y cotidianamente trágica de una ama de casa de barrio. La vida de una ama de casa de extracción social francamente baja es igual de terrible que la de Gloria, la protagonista de mi película, o más, o mucho más. Yo cuando me he interesado por el tema y entonces he preguntado y me he informado un poco, realmente te puedes encontrar con ejemplos escalofriantes. Gloria, el personaje al que da vida Carmen Maura, vive en un minúsculo piso con su marido taxista, su suegra y 2 hijos kinkis. Para contribuir a la pobre economía familiar, compagina sus labores del hogar trabajando como asistente y limpiadora. Qué rápido he recogido esto, ¿cómo lo haces? Pues ya ve, la costumbre. A mí lo de limpiar me deprime muchísimo. Su marido la ignora y tiraniza, y su suegra y sus hijos no le dan más que disgustos. ¿Crees que son horas? He estado haciendo los deberes con Raúl. Has estado acostándote con su padre, como todos los días. ¿Y a ti qué te importa? Soy dueño de mi cuerpo. Un día finalmente estalla. Te he dicho que me planches la camisa. Y yo te he dicho que te la planches tú. ¿Qué dices? No se te ocurra volver a ponerme las manos encima. Con una pata de jamón le da un perfecto golpe de kendo, aprendido a base de mirar en el gimnasio en el que limpia. El marido cae al suelo y se desnuca. Luego, Gloria coge la pata de jamón y la utiliza para hacer un caldo, haciendo desaparecer de esta forma el arma del crimen. Esto me huele mal. Pues este caldo no huele nada mal. ¿Buscan algo? ¿Usted tiene una barra de hierro? ¿Un bate de béisbol? ¿Una llave inglesa? No, de esas cosas aquí no tenemos. Tendremos que registrar toda la casa. Muy bien. Pues hagan ustedes lo que tengan que hacer. Se trata de una de las mejores escenas del cine de Almodóvar, que, como ya contamos en otro reportaje, está inspirada en un cuento de Roald Dahl, que también fue adaptado por Hitchcock en su serie Alfred Hitchcock Presenta.
Con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Almodóvar presentaba un estilo mucho más cuidado que en sus películas anteriores y añadía la influencia del melodrama y del neorrealismo italiano a su cine, pero sin perder por ello el humor, la frescura ni el descaro que le caracterizaban. No faltaban tampoco los personajes disparatados, como el dentista pedófilo al que daba vida Javier Gurruchaga, o la hija con poderes telequinésicos de la vecina, Kitty Mamber. ¡Me cago en los cáncamos, las sepulturas, señor, mi búcaro! Pero si has sido tú. Mi búcaro, la mato, la mato. Me consta que la niña está en la cocina. Que te digo que ha sido ella. Pues tampoco es para ponerse así por un jarrón. Mira que está. A veces pienso que solo tiene sensibilidad en el soso. ¡Ay, qué ordinaria eres! Personajes y situaciones casi surrealistas, pero que, como decía Carmen Maura, ocurrían y funcionaban con total naturalidad. O sea, te pueden poner en la situación más rara, más estrambótica, que si es una cosa que está bien hecha y bien escrita y bien traída, no te sientes nada incómoda, que es una cosa con lo que pasa con este. Te encuentras con situaciones rarísimas, pero viene todo tan dado que no hay problema. Gloria, el personaje de Carmen Maura, es uno de los más tristes y desdichados de la filmografía de Almodóvar. Deme dexedrinas o alguna cosa parecida. Es que estoy muy mal de los nervios. Tendrá el síndrome. ¿El síndrome? Mire, señora, vaya al médico, dígale que es drogadicta y que le extienda una receta. ¿Yo drogadicta? Pero encima me insulta. Señora, todo lo que usted me está pidiendo son drogas. Un personaje que rompió la imagen que hasta entonces tenía Carmen Maura, de actriz de comedias y chica de la tele, ya que un par de años antes había sido presentadora del programa Esta Noche. El problema de Carmen es que es muy simpática y entonces yo lo que no quería es que estuviera simpática en la película. Carmen, que ya había trabajado con Pedro en Pepi, Lucy y Bon y en Entre Tinieblas, se confirmaba con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, como la actriz fetiche del director en la primera etapa de su filmografía. Fíjate, en esa película, cuando salimos de verla la primera vez, fíjate cómo nos entendíamos Pedro y yo. Me dice, estás estupenda, Carmen, me encanta, estás maravillosa, estoy encantado. Solo hay una palabra que no me gusta como dices. Y le digo, ya sé cuál es. Y me dice, no es posible, es una palabra. Y fíjate lo que hablaba en esa película. Y lo puedo decir tranquilamente porque no me da ninguna vergüenza, que lo digo muy mal, que es cuando entro en la cocina y veo el cadáver de mi marido y digo solo, Antonio. Antonio. Te conozco también, que si cada vez que oigo a Antonio me pongo colorada. O sea, de lo mal que sale. Pero fíjate qué sentimiento, En realidad, la película podía haber sido muy distinta a la que conocemos hoy en día. Pedro Almodóvar escribió el personaje del ama de casa pensando en Esperanza Roy y el de su vecina prostituta en Victoria Abril. 25 días antes hay un mogollón con que Esperanza Roy triunfa en el teatro y no puede hacer la película, la que hacía la otra tampoco, y de repente se encuentra como que se ha quedado sin las dos principales. Por ejemplo, el papel de Verónica no lo quiso hacer Victoria, también no lo quiso hacer Ángela. O sea, que es que a Pedro le han dicho muchas que no, aunque ahora todas, o sea... Carmen Maura se hizo cargo del personaje protagonista a última hora y de forma urgente. Además, no era el que ella quería. Yo lo que quería era hacer la puta, y él no, que tenía que hacer la triste. Que no, Carmen, que tú haces la triste. Y yo, ¿pero de dónde saco la voz de triste? Si es que yo no soy dramática, Pedro. ¿Y de dónde saco los gritos? Es que no... Y me llevó al rastro a comprarme la ropa y me llevó a casa de sus hermanas, donde cogimos ropa vieja de sus hermanas. El papel de vecina prostituta, contrapunto aparentemente feliz de Gloria, acabó en manos de Verónica Forqué. ¿Pero no tendrás un látigo por ahí? ¿Un látigo? Es que al cliente de esta noche se le ha antojado un látigo. Y ya sabes cómo son los hombres. Si no le llevo un látigo es capaz de irse. No querrá pegarte, ¿verdad? Hasta ahí podríamos llegar. Otros actores, como Ángel de Andrés, Emilio Gutiérrez Cava o Amparo Soler Leal, completaban el reparto, con la sorprendente presencia además de dos directores de cine, como Gonzalo Suárez haciendo de escritor. Las asistentas inspiran a los escritores. Capote escribió su mejor relato cuando pasó toda una tarde trabajando con su asistenta. Sí, pero para escribir como Capote hace falta algo más que tener una asistenta. Y Jaime Chavarri, como uno de los clientes de Verónica Forqué. Y ve cómo la sientes. La siento. Dímelo, corazón. Ay, la siento. La siento muy bien. Muy bien, la siento muy bien. Sí, la siento muy bien. Ay, oye, que me parece que ya. ¿Que te viene? Me parece que ya sí. ¿Cómo te viene? Sí, me viene. Dímelo. Ay, me viene. Dime cómo te viene el corazón. Me viene muy bien. El propio Almodóvar aparecía también en la película haciendo un playback de La Bien Pagá, con la voz de Miguel de Molina, canción que ilustraba la insatisfactoria vida sexual de la protagonista. No te debo, no te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz.
Pero hay un tercer personaje femenino que es fundamental en la película, y es la suegra de la protagonista, a la que da vida Chus Lampreave. Una abuela adicta al bichí catalán que suspira por volver al pueblo y es uña y carne de su nieto mayor. En los pies ha salido entero tu padre. Cuando te descalzas, te huelen igual que él. Un olor intenso, fuerte. Yo casi no puedo respirar. Chus Lampreave, que ya había tenido un pequeño papel en Entre tinieblas, se confirmaba también aquí como una de las actrices favoritas del director. Me gusta decir que sí a Pedro Almodóvar, desde que trabajo con él en tantas películas que he trabajado, ya no me acuerdo si son 5 o 6, muchas. Pues yo cuando me llama me confío completamente en que el personaje me lo cuenta y yo sin dudarlo ahí voy. Almodóvar creó el personaje de Chus a imagen y semejanza de su propia madre. Curiosamente, al final de la película había un encuentro entre las dos. Chus representaba a mi madre y mi madre a la vez estaba allí como reflejo. Y después cuando Chus le pregunta, oye Paquita, ¿y qué gente se ha muerto en el pueblo? Y usted... Digo, pues mira, en nada de tiempo se han muerto 4 o 5. Por cierto, en el pueblo, ¿quién se ha muerto últimamente? Se muere mucha gente. ¿No queda un viejo? ¿Sí? Sí. Pero lo que menester es que pare ahí en los viejos, que no se lleve los jóvenes. Claro. Digo, pero uno es Torrenos. Que era real y ese se había muerto de verdad. Y después la mujer... La mujer digo, también y la mujer se ha muerto de pena. Que fue cierto también eso. Que el pobre Torrenos se ahorcó. No espero que lo llamara el señor. ¡Qué barbaridad! Se ahorcó. La mujer a los 8 días de pena también se murió. ¡Por Dios! Tú no sabes los viejos que se han muerto. La escena dio mucho que hablar en el pueblo de la madre. Entonces, mucha gente del pueblo, a través de la película, cosa que el cine no cumple ya, eso lo cumple la televisión o el periódico, se enteró de que el Torreno había muerto y que la mujer de pena también se murió. Y no podemos olvidarnos tampoco de otro personaje fundamental, el lagarto. Hola, lagarto. Anda, si el cabrón no se mueve. Eso porque está invernando, abuela. Uy, pobrecito, qué frío estará pasando. Que va, los lagartos están acostumbrados. No, en Madrid hace un frío que ni los lagartos. Mira, nos sigue. ¿Qué? ¿Nos lo llevamos? El lagarto representa el recuerdo del pueblo y del campo para la abuela. La cámara muchas veces se sitúa en su punto de vista porque es testigo de todo lo que sucede en la casa, incluido el crimen. ¿Por qué lo has matado? Los bichos me ponen nervioso. Era el único testigo que teníamos. ¿El lagarto? Sí, el lagarto conoció al asesino. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Fue un gran éxito en nuestro país y fue también la primera película de Almodóvar que funcionó fuera de España. Fue seleccionada por el MoMA de Nueva York para su Festival de Nuevos Directores y el New York Times llegó a calificarla en su crítica de obra maestra. Con ella, Almodóvar dio el primer paso para convertirse en un cineasta de fama internacional. Hay que aprender inglés. A ver cómo quieres que me apañe yo en Las Vegas, si no. ¿Qué vas a hacer tú en Las Vegas? Pues triunfar. ¿Qué quieres que haga un físico como yo en Las Vegas? Han pasado 40 años desde su estreno y Almodóvar, en efecto, se ha convertido en el director español más importante de las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional. Últimamente soy muy consciente del paso del tiempo. Se me ha pasado demasiado rápido. Pedro ha dirigido en todos estos años grandes e importantes películas, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Continúa siendo una de las mejores de su filmografía y muchos espectadores la consideran incluso su favorita. Y ahora a jugar a las películas. ¿Sabes en qué te estás convirtiendo, Tony? En un inmigrante latino que se ha hecho millonario y que no puede parar de hablar de cuánto dinero tiene, ni de cuánto le jode la gente. ¿Por qué no cagas un hoyo en el jardín y escondes el dinero en el Encanto? He trabajado mucho para llegar a esto. A ver si te enteras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Te ha atacado alguien en el bosque? Ha sido el mismo bosque. Están vivos, Ashley, los árboles. Están vivos. Ay, será mejor que la lleve a su cuarto y que se acueste. ¡No quiero acostarme! Cheryl, ahí fuera no hay nada. Los árboles no atacan a nadie.
qué quieres ir a Tombuctú? ¿Huyes de la justicia o es que buscas algún récord? No, quiero irme lejos. Estás solo. ¡Ja! Un depresivo. ¿Y para eso quieres ir a Tombuctú? Prueba a subir el Tourmalet con 40 grados, deshidratado y con caganeras. Eso sí que es la soledad. No, gracias. ¿Qué cojones, Tombuctú? Ahora que he perdido mi último descarte en la gran partida, me queda la huida a ninguna parte, cerca del olvido, donde no encontrarte en un lunes negro, tan lejos del fuego, tan lejos de amarte. Pues vamos a ver qué tal se os ha dado esta semana. En el primer diálogo, Michelle Pfeiffer y Al Pacino discutían en El precio del poder, el clásico de los años 80 dirigido por Brian De Palma, película que tenía música de Giorgio Moroder. A continuación, otro clásico de los 80, pero del género de terror, Posesión infernal, de Sam Raimi. Una de las chicas del grupo de amigos que pasaba el fin de semana en una cabaña en el bosque era atacada por las ramas y arbustos. Poco después, la chica se transformaba en un demonio putrefacto y comenzaba el festival gore. La banda sonora de Posesión infernal era obra de Joseph Loduca. Y terminábamos con París Tombuctú, la última película que dirigió Luis García Berlanga, y aún suena de fondo esta canción que Manolo Tena grabó para el film y que lleva por título A ninguna parte. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas una película británica titulada La Gran Escapada, que nos ofrece la oportunidad de ver por última vez a dos leyendas del cine, Michael Caine y Glenda Jackson. Está basada en un caso real muy publicitado por la prensa británica en su día, que ocurrió en 2014, cuando un anciano veterano de la Segunda Guerra Mundial, con la complicidad de su esposa, se fugó del asilo en el que vivía para asistir a los actos de conmemoración del 70 aniversario del desembarco de Normandía. ¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí antes. Aunque claro, por entonces le disparaba. La Gran Escapada puso fin a las respectivas carreras de sus dos protagonistas, ya que Glenda Jackson falleció el año pasado al poco de terminar el rodaje y Michael Caine anunció su retirada del cine hace unos meses. De Michael Caine ya hemos hablado en otros programas. Hoy queremos recordar a Glenda Jackson, una de las mejores actrices británicas de su generación, que tuvo también una larga carrera política. La ausencia de vanidad y su total desprecio por el glamour del estrellato era una de las características más notables de Glenda Jackson, y eso que formaba parte de las 24 personas que han logrado la llamada triple corona de la actuación, al ganar el Oscar cinematográfico, el Emmy televisivo y el Tony teatral. He ganado todos los premios, todos y cada uno de ellos. Todos están en el desván en alguna parte. Además de 2 Oscar, 2 Emmy y un Tony, Glenda obtuvo a lo largo de su carrera otros muchos premios. Un Globo de Oro, un par de BAFTAs, 2 David de Donatello, varios premios en festivales. Sin embargo, nunca les dio importancia. Obviamente uno se siente agradecido porque te están haciendo un regalo, pero eso no te hace mejor. Los premios no te hacen más talentosa. Su relación con los Oscar fue particularmente sonada. The winner is Glenda Jackson in Women in Love. En 1971 ganó el Oscar por la película Mujeres enamoradas, premio que volvería a ganar en 1974 por un toque de distinción. La actriz no se molestó siquiera en acudir a recoger ninguna de las 2 estatuillas. Había olvidado que los Oscar eran anoche y ha sido una sorpresa. Nunca pensé que ganaría. De veras, lo había olvidado. No quería ningún premio en casa y se los daba todos a su madre, que era quien los guardaba. Mi madre guarda todos mis premios y a ella le encanta pulirlos. Con los Oscar ocurre que solo tienen una fina capa de metal dorado y de tanto frotarlos están perdiendo el brillo. Glenda Jackson nació en Inglaterra en 1936. ¿Usted es inglesa? Sí.
¿De Londres? No, había nacido en Birkenhead, cerca de Liverpool, hija de una albañil y una limpiadora. Ella misma reconocía que su compromiso social y político se forjó durante su infancia, en una de las áreas más deprimidas del país. Como actriz empezó a destacar en la Royal Shakespeare Company, donde trabajó con el director Peter Brook y cosechó un gran éxito con la obra Marat Sade. El propio Peter Brook le hizo debutar en el cine con la adaptación cinematográfica de esta misma obra que él dirigió en 1967. ¡Ahora! Sé lo que se siente cuando cortan la cabeza del cuerpo. Con las manos atadas atrás, el cuello desnudo, rodillas en las tablas, la cabeza fija en la ranura de metal, viendo hacia adentro de la canasta que escurre, el sonido de la cuchilla subiendo y de su sesgado filo, la abundante sangre y entonces la caída libre que nos parte en dos. La fama le llegó con la película Mujeres enamoradas de Ken Russell, que constituyó un pequeño escándalo en su día por sus escenas de desnudo. De hecho, Glenda Jackson fue la primera actriz de la historia en ganar un Oscar por un papel en el que mostraba su cuerpo sin tapujos, un hecho que también fue muy comentado en su momento. ¿Quién eres tú? Un hombre. ¿Cómo estás de muslos? ¿De muslos? Sí, ¿cómo son? ¿Son fuertes? Porque quiero ahogarme materialmente en carne. Carne física, desnuda y caliente. ¿Carne? 1971 fue un gran año para Glenda Jackson. Ese año ganó el Oscar y también el Emmy por su papel de la reina Isabel en la miniserie de televisión Elizabeth R., un personaje que volvería a interpretar en el cine ese mismo año en la película María, reina de Escocia. Se dijo en las cortes católicas que Isabel se casaría con su caballerizo mayor, que había matado a su esposa. Entonces su gente la quería echar en favor de María. No me he casado. Leicester es inocente. Mi gente no se rebeló y María Estuardo no gobierna aquí. Y en 1971 también se estrenó otra de las películas más significativas de la carrera de la actriz, Domingo, maldito domingo, por la que obtuvo una nueva nominación al Oscar. En ella interpretaba a una mujer que compartía a su amante bisexual con un hombre. Estoy harta de poner paños calientes y tragar. Tener cuidado de no preguntarte por Daniel. Y Daniel sin poder localizarte porque estás aquí. No quiero que vivamos así. ¿Por qué no intentamos vivir juntos? Cielo, tú serías incapaz. Creo que lo innovador de esa película fue que era la primera vez que se presentaba la homosexualidad como una cuestión de amor y no de sexo. Ese para mí fue el cambio importante porque los personajes no se sentían culpables por sus inclinaciones sexuales. El segundo Oscar de su carrera llegaría en 1974 con la comedia Un toque de distinción. Voy a ser sincera contigo. Estoy divorciada, tengo muchas preocupaciones, no duermo muy bien y no me vendrían mal unas sanas relaciones sexuales con alguien que sea feliz con su mujer y no vaya a plantearme problemas cuando todo haya pasado. Hoy debe ser tu día de suerte. Si puedes arreglar un fin de semana en alguna parte, lejos de Londres, a ser posible con Sol y donde cambian las sábanas todos los días, perfecto. Tendré mucho gusto en ir contigo. A lo largo de los años 70 y 80, Glenda Jackson compaginó teatro, televisión y cine, trabajando regularmente en el cine británico con películas como Hedda, que le valdría su cuarta nominación a la estatuilla de Hollywood, o El retorno del soldado. He pensado que no volveré a la casa del Capitán Baldry. Hubo un tiempo que estuve enamorada de él, cuando era una muchacha. Ya me imaginaba que se trataba de una cosa así. ¿Y él estaba enamorado de ti? Sí. Supongo que para ti debe de ser muy triste verle en tan mal estado. No dejes de ir por mí. ¿No te importa? Eso es cosa tuya, cariño. De vez en cuando hacía alguna incursión en el cine americano. Rodó, por ejemplo, a las órdenes de Robert Altman las películas Salud y Tres en un diván, o junto a Walter Matthau la comedia Un enredo para dos, en la que ambos interpretaban a dos exagentes de la CIA. ¿Viniste a Salzburgo para verme? ¿Al tío Mozart? ¿Se ocupan todavía de mí en Washington? Bueno, sabíamos que te habías casado con un viejo nazi. Ah, vamos, Kendi, él era austríaco.
También lo era Hitler. Sí, pero él no tenía sentido del humor. Pero en general no le gustaba trabajar en Hollywood y rechazó muchos de los guiones que le ofrecían desde allí. Allí hay una presión increíble. Me refiero a la necesidad de tener éxito siempre. No puedes fracasar en la taquilla. En Inglaterra, una de tus películas no funciona y no pasa nada. En Hollywood, en cambio, puede significar que no te vuelvan a contratar. Es como si tu trabajo se considerara solo una especie de mercancía que se comercializa. A finales de los años 80, Glenda Jackson tomó una decisión sorprendente. Abandonó su profesión de actriz para dedicarse a la política. Según contaba, fue su rechazo a las políticas de Margaret Thatcher lo que le hizo dar el paso. Siempre apoyé al Partido Laborista y para mí la gota que colmó el vaso fue cuando Thatcher dijo que no existía la sociedad como tal. Eso me enfureció. Cualquier cosa que hubiera podido hacer para sacarla de su cargo, estaba dispuesta a hacerlo. Simplemente no podía creer lo que había hecho con mi país. En 1992 se unió a la Cámara de los Comunes como diputada laborista, cargo que mantendría durante 23 años. En 1997 fue secretaria de Estado en el Ministerio de Transporte con el primer gobierno de Tony Blair. Como parlamentaria era temida por decir abiertamente lo que pensaba. Se enfrentó públicamente a Blair por su decisión de apoyar la invasión de Irak y cuando Margaret Thatcher falleció en 2013 y el Parlamento le rindió un homenaje, no quiso unirse a los elogios que todos sus compañeros pronunciaban sobre la fallecida, sino que lanzó un discurso incendiario que provocó sonoros pataleos en la bancada conservadora. Todas las cosas que me habían enseñado de niña a considerar un vicio y que todavía considero como tales, se convirtieron durante el thatcherismo en una virtud. Me refiero a la avaricia, al egoísmo, a no preocuparse por los más débiles. Selfishness, no care for the weaker. En 2015 abandonó la política y con 81 años sorprendió de nuevo a todos volviendo a los escenarios y nada menos que interpretando al Rey Lear de Shakespeare, un personaje con el que en Reino Unido solo se atreven las vacas sagradas del teatro. Rumble thy belly full, spit fire, spout rain. Una amiga mía, Nuria Espert, ya lo había hecho en España. Fui a verla y me dijo, claro que sí, ¿por qué no lo haces? No seas ridícula, le contesté. ¿Una mujer en Inglaterra haciendo del Rey Lear? Llevo 23 años sin subirme a un escenario, se volverán completamente locos. Pero ella insistió y acabó convenciéndome. El premio Tony, que tanto se le había resistido a lo largo de su carrera, llegó finalmente en 2018 a los 82 años con la obra Tres mujeres altas. En 2019 ganó un nuevo Emmy con la película para televisión Elizabeth is Missing y en 2021 llegó por fin su regreso al cine. En Primavera en Beechwood, Glenda Jackson aparecía al final de la película dando vida a la protagonista ya anciana. La cosa sabía a poco, ya que se trataba tan solo de una escena. Les he decepcionado, ¿verdad? No. ¿No está contenta? Me siento encantada. Lo agradezco mucho. Era como si nos debiera una última y gran actuación, y esta llegó finalmente en 2023 con La Gran Escapada, formando una entrañable pareja con Michael Caine. ¿Vienes ya a la cama? ¿A la tuya o a la mía? Poco tiempo después de terminar el rodaje, el 15 de junio de 2023, la actriz y política británica fallecía a los 87 años de edad, dejando tras de sí una vida intensa, prolífica y admirable. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Esta semana tenemos como invitada a Celtia Montes, la compositora de bandas sonoras de títulos como El buen patrón, por la que ganó el Goya, Que nadie duerma, y este último año de Nina, de Andrea Jaurrieta, y de Salve María, de Marcol, que acaba de presentarse en la Semana de Cine de Valladolid y que el día 31 de octubre llegará a los cines. Celtia Montes es madrileña, lleva desde el año 2008 componiendo para el cine y es una de los músicos más originales y de más calidad que hay en la actualidad. A los 4 años sí empecé a ir a clases de solfeo porque mi hermana, que era 4 años mayor, ya iba a clases, entonces mis padres decían, pues dejamos a las 2. Pero sí, a los 9 tomé como una decisión consciente, evidentemente, sin tener ni idea de lo que decía, de yo voy a ser compositora. Es como un sueño y todo se convierte en música. Compositora de cine llegó más tarde, llegó ya cuando decidí intentar estudiar música de cine en Berkeley, que eso fue ya casi con 25 años que fui allí. Antes hice el conservatorio, luego estuve en la Escuela de Música Creativa preparándome, estudiando música moderna y jazz, y ahí, a partir de ahí, ya sí que pensé, jolín, si realmente hay una opción de ponerle música a películas, me encantaría. La buena música puede estar adornada como una catedral o pelada como una cueva, siempre que te permita poder responder a esas dos preguntas. ¿Cómo me afecta? ¿Qué quieres provocar realmente en mí? Una de mis profesoras de la Escuela de Música Creativa era compositora, había hecho cine, era Eva Gancedo. Claro, yo verla a ella pensaba, bueno, si ella ha podido, quizá yo también pueda. Y realmente ver a una mujer que lo había hecho, para mí hacía que eso fuera posible. Hay un montón de mujeres increíbles que son precursoras, mujeres que nos han allanado el camino. La que más conoce todo el mundo, evidentemente, es El buen patrón, pero sí siento que hubo varias que marcaron un poco también giros en mi forma de componer, y que además mucha gente me ha hablado de estas bandas sonoras, porque lo que me pasa mucho cuando me llaman para una película es que me llaman porque les ha gustado mucho tal banda sonora. Esto pasa constantemente, entonces, claro, me impresiona a veces con las que me vienen. En plan, es que esta me encanta, digo, ¿cómo puedes? Y bueno, una de ellas fue Frágil Equilibrio, que fue muy diferente. Otra fue Desenterrando Sad Hill. O sea, no te puedes imaginar cuánta gente la ha visto y me ha hablado de la música, y sí que dices, ¿cómo esta gente la ha visto? También porque es un documental muy para cinéfilos, entonces muchos cinéfilos lo vieron. Bueno, el trabajo que he hecho con Paco Cabezas en Adiós, en la serie, también me han hablado mucho de él, y más recientemente Que nadie duerma también. A mí me gusta mucho mezclar instrumentos orquestales o de cualquier tipo con sonidos que yo creo de alguna manera, diseño de grabaciones previas de cualquier sonido que yo haya grabado, o de sintetizadores, y lo que intento ver es qué tiene ese sonido, qué cadencia o algo que se asemeja a otro sonido real. Entonces la mezcla de los dos de pronto te da un sonido muy diferente, que no sabes muy bien si era una trompa o es una moneda cayendo. También a veces usar sonidos que ya vienen de la propia película, del rodaje, de la localización. Entonces, bueno, es una mezcla de todo. Me encanta hacer bandas sonoras muy clásicas, con melodías memorables, con otro tipo de instrumentación más clásica, pero también me encanta experimentar con sonidos que no son instrumentos, y que yo convierto en instrumentos que me invento, y me encanta también mezclar esos dos mundos. Entonces, bueno, lo bonito de esto es que hay gustos para todo el mundo y películas que requieren cosas muy diferentes.
sobre guión uno tiene unas ideas que luego cuando llega el montaje cambian bastante, porque en el guión digamos que es lo que uno se imagina que va a necesitar la película, pero el montaje tiene unas necesidades muy concretas. Igual la secuencia que tú te imaginabas que le ibas a poner una música increíble no necesita música, y las que necesitan música son otras, entonces de pronto ya ese tema que tú querías hacer ya no va de eso, va de otra cosa. Entonces, pero sí, cuando hago bandas sonoras muy temáticas, que no todas lo son, con melodías como reconocibles, ahí sí que trato de tener en mi cabeza como ciertas palabras que me recuerdan a lo que quiero contar, y con eso quizá me siento a hacer el esquema yo sola primero al piano y luego ya pues voy viendo qué orquestación, pero eso cuando son más bien clásicas. Cuando son más modernas y más texturales, compongo directamente sobre los sonidos y texturas que quiero. Cuando voy a ver una película que intuyo que me va a gustar la banda sonora, pues estoy prestando quizá más atención, pero intento también soltar y experimentarlo como audiencia normal y dejarme sentir. Incluso eso lo hago con mis propias bandas sonoras cuando estoy en el proceso. O sea, intento a veces olvidarme de que eso lo he hecho yo, como si yo voy y lo escucho. Y eso me da, no sé, tengo la capacidad de poder hacerlo y me da muchas ideas. Digamos que una banda sonora es el resultado de un montón de decisiones, no solo mías, del director, del productor, del momento, del presupuesto, del tiempo. Entonces como que soy muy consciente de todo eso y digo, bueno, con todos esos elementos hice lo que pude, lo mejor que pude. Entonces, bueno, pues cuando has hecho lo que has podido, te quedas contento. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? La palabra río en el título de una película parece ser garantía de un buen western. Howard Hawks, el director del que vamos a hablar hoy, rodó 4 películas del oeste con río. Río de Sangre, protagonizada por Kirk Douglas, y Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo, las 3 protagonizadas por John Wayne. El propio John Wayne también hizo 4 westerns con río en su título, las 3 de Hawks, más Río Grande, dirigida por John Ford. Pero vamos ya con la película de hoy, uno de los mejores westerns de la historia del cine, Río Bravo, dirigida por Howard Hawks en 1959 y protagonizada por John Wayne, Dean Martin, Walter Brennan, Angie Dickinson y el cantante Ricky Nelson. By the river, Rio Bravo. A Howard Hawks no le había gustado nada Solo ante el peligro, la película de Fred Zinnemann protagonizada por Gary Cooper. En ella Cooper pedía ayuda a todo el pueblo para enfrentarse a los malos, sin que nadie se la diera. Hawks consideraba esta situación poco apropiada para un héroe del oeste, y muy poco profesional además, tratándose de un sheriff, el cual debía saber cómo resolver por sí mismo sus problemas. Naturalmente supongo que eres un experto y que en todo momento sabes lo que haces. Tal vez. Eso es lo que me gusta de ti, John, que seas tan optimista. Por eso en Río Bravo, Hawks quiso ofrecer un enfoque totalmente distinto a un problema parecido. John Wayne, un verdadero sheriff del oeste, a pesar de estar en una situación muy apurada, no pide ayuda a nadie. He estado diciendo que debería pedir ayuda. Podría conseguir alguno, ¿sabe? Tal vez. ¿Qué hay de mis hombres? ¿No le interesan? Suponiendo que quisieran, ¿qué tendría? Unos aficionados sin experiencia. La mayoría preocupados por su mujer y sus hijos. Burdett tiene casi 40 hombres, todos profesionales. Y lo único que les preocupa es ganar su paga.
No, Pat. Solo conseguiría proporcionarles más blanco sobre que disparar. Lo pagarían demasiados. En Río Bravo, las primeras palabras que escucha el espectador se pronuncian exactamente a los 4 minutos y medio de haber comenzado la película. Joe, queda usted arrestado. Es posible, pero no se vuelva, sheriff. ¿Qué va usted a hacer ahora, sheriff? Hasta entonces hemos visto un asesinato a sangre fría, un par de peleas y a un borracho queriendo coger de una escupidera una moneda con la que pagarse un trago de whisky. Todo un ejemplo de síntesis cinematográfica, porque en esos 4 minutos está todo el planteamiento del film. Lo que ocurre a partir de entonces son las consecuencias de esos hechos. Tenemos a Joe Burdett ahí dentro. ¿A Joe Burdett, el hermano de Nathan? Exacto. ¿Por qué motivo? El motivo lo estaban enterrando cuando llegaban ustedes. ¿Asesinato? Esa es la palabra. Entonces no me extraña esta situación. ¿Qué dice Nathan sobre eso? Nada. Él no habla, actúa. Le aseguro que tiene tan dominado el pueblo que no puedo sacar de él a Joe ni pedir ayuda. Así es, John Wayne va a estar prácticamente encerrado en la comisaría de su pequeño pueblo toda la película, custodiando a ese asesino, mientras el hermano de este, un rico ranchero, intentará liberarlo. Y mientras que el ranchero tiene más de una veintena de hombres a su servicio, el sheriff solo cuenta con una pequeña ayuda. Un viejo cojo y un borracho. ¿Solo eso tiene? Sí, solo eso. Pues si hay un hombre en situación apurada, es usted. El viejo cojo es el veterano Walter Brennan y el ayudante borracho Dean Martin. Soy bueno cuando no estoy bebido. Muy bueno. Ya debería saberlo. Río Bravo es la quinta esencia del cine del oeste tal y como lo entendía Howard Hawks. Está construida sobre personajes sólidos y entrañables que se enfrentan a todos los retos que se les presentan y funciona a golpe de secuencias modélicas que hacen que la trama progrese fluyendo como el río de su título. ¿Cree usted que intentarán algo esta noche? Podría ser. Nathan Burdett es listo, no hay que despreciarlo. Eso no es una respuesta. Lo que piensa hacer y cómo, no lo sé. Puede usted suponerlo, como yo. Lo que yo quisiera saber es cuándo. Una película que alterna los momentos de acción y tensión con otros más relajados e humorísticos y que es también un retrato de la amistad masculina tan característica del cine de Howard Hawks, la que une al sheriff al que da vida John Wayne y a su antiguo ayudante Dean Martin, a quien una decepción amorosa convirtió en una sombra de lo que había sido. Era mi ayudante, el mejor hombre que he visto con un revólver. Resulta difícil de creer, Chance. Ella no era buena, pero yo no se lo podía decir a él. Dijo que estaba enamorado y se marchó con ella. A los 6 meses regresó él solo. Y los mexicanos empezaron a llamarle merluzón. Durante 2 años ha estado bebiendo lo que podía pagar y lo que le pagaban los demás. A lo largo de la película, el sheriff tratará por todos los medios de que su amigo recupere la dignidad perdida. John Wayne se había alejado de los westerns después de rodar Centauros del Desierto 4 años antes. Pensaba que se estaba haciendo demasiado mayor para seguir siendo un héroe del oeste y quiso dedicarse a otro tipo de personajes. Sin embargo, ninguna de las películas que había hecho desde entonces había tenido buena acogida y cuando Hawks le propuso protagonizar Río Bravo, no dudó en volver a su género favorito. Uno se cansa de alquilar su pistola por todas partes y se queda en un solo lugar. Yo diría que no ha hecho buen negocio. Mucha gente de aquí estaría de acuerdo con usted. Pero sigue estando alquilado y es tarde para dejarlo. Una curiosidad, como contamos hace unas semanas hablando de La diligencia de John Ford, Río Bravo fue la última película en la que Wayne lució el sombrero que había llevado en todos los westerns que había rodado desde aquella. Lo jubiló básicamente porque se caía a pedazos. El tipo que se llevó tu sombrero ha dejado este. Quizás puedas usarlo. Con sombrero viejo o sin él, el de Río Bravo es uno de los mejores personajes de su carrera, derrochando carisma y personalidad en todas sus escenas. Ya lo decía Howard Hawks. Un western sin Wayne es una película sin tensión ni acción, pero necesita buenos compañeros. Si no tiene a un buen actor delante, lo barre de la pantalla. El director había pensado inicialmente reunir al trío protagonista con el que había rodado 11 años antes Río Rojo, John Wayne, Walter Brennan y Montgomery Clift. Sin embargo, Monty no quería volver a trabajar con John Wayne por lo mucho que se había significado a favor de la caza de brujas del senador McCarthy, y sugirió a Hawks como su sustituto el nombre de Dean Martin, con el que acababa de trabajar en la película El baile de los malditos. Esa estrella que lleva me engañó por un momento. ¿No es usted el hombre al que los mexicanos llaman merlucín?
Sí, algo parecido. Merluzón. No creo haberlo visto así anteriormente. ¿Cómo? ¿Sereno? Es posible que no. ¿Sabe lo que significa merluzón? Desde luego, nada bueno. Significa borrachón. A Dean Martin se le identificaba sobre todo con las comedias junto a Jerry Lewis o con el cigarrillo en la mano y las presentaciones en los casinos de Las Vegas, por lo que Hawks no estaba muy convencido. No obstante, le dijo a su agente que le haría una prueba a la mañana siguiente a primera hora. Cuando el director se enteró de que Martin había estado trabajando en su show de Las Vegas hasta pasada la medianoche y había contratado un avión privado para llegar a tiempo a la prueba, quedó tan impresionado por el interés del actor que decidió darle el papel. Es una jactancia pensar que uno es un ser especial. ¿Crees que has inventado las borracheras? No, eso no, pero podría patentar las mías. Dean Martin was so eager to do. Dean Martin tenía muchas ganas de protagonizar Río Bravo e interpretar a un borracho. Apareció vestido con un disfraz de pistolero impresionante, pero yo le dije, los borrachos que yo conozco llevan la camisa rota, la ropa raída o van casi en ropa interior. Entonces me pidió, dame un par de horas más. Le dije que de acuerdo, y al rato volvió con la ropa que luego llevó en la película. El veterano Walter Brennan, por su parte, daba vida a un entrañable cascarrabias. Ya le he dicho que su sitio está allí, de modo que vuelva enseguida y ciérrese dentro. Tenga más cuidado al hablarme. Ya oyó lo que dijo Joe. Solo le apoyan un borracho y un viejo tullido. Llamarme viejo tullido. Me gustaría que lo repitiera Joe. He'd been doing a very kindly. Walter venía de interpretar a un viejecito simpático en una serie de televisión y cuando llegó el momento de rodar la primera escena con él, comenzó a actuar como ese viejecito. Entonces detuve la cámara y le grité, no quiero esas mierdas de la televisión, quiero a un verdadero cascarrabias. Entonces me dijo, perdona, lo había olvidado, empecemos otra vez. Y sin ningún esfuerzo cambió por completo su forma de actuar. De repente era un personaje completamente distinto. Howard Hawks quería contar también con Elvis Presley en el reparto para que atrajera a un público joven hacia su película, pero el manager de este, el coronel Parker, pidió demasiado dinero y se tuvieron que contentar con Ricky Nelson, un ídolo juvenil que también triunfaba por entonces cantando rock and roll. De acuerdo, amigo. ¿Qué es lo que hace? Soy guardaespaldas. ¿No eres demasiado joven? ¿Qué edad hay que tener, sheriff? ¿Se acuerda usted de Ryan de Denver, verdad? Rocky Ryan. Este es su hijo. Creo que es mucho más rápido que el padre. La presencia de dos cantantes, como Ricky Nelson y Dean Martin, hizo que Howard Hawks incluyera un par de escenas musicales en la película. Por un lado estaba la banda sonora compuesta por Dimitri Tiomkin, con este degüello que suena de fondo como tema estrella. ¿Oye esa música? ¿Y qué es? La canción del degüello. Así la llaman. Los mexicanos la tocaban para los chicos de Texas cuando los cercaron en el Álamo. Ya. Tocaron día y noche hasta que todo acabó. ¿Sabe lo que quiere decir? Sin cuartel. No hay piedad para los vencidos. La oirá mucho tiempo. Además, Hawks incluyó una escena en la que Martin y Nelson cantan a dúo una canción, My Rifle, My Pony and Me. Purple light in the canyon, that's where I long to be. La canción, por cierto, ya había sido utilizada por el director en Río Rojo, aunque con una letra distinta. La escena, una de las más celebradas de la película, se convierte en una especie de pausa y respiro antes de que comience el desenlace del film. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony and me. El reparto principal de Río Bravo se completaba con Angie Dickinson, que interpreta a una jugadora de póker, el tipo de mujer fuerte y decidida que vemos en muchas de las películas de Hawks, capaz de poner contra las cuerdas al rudo John Wayne. Me pone usted furiosa, Sheriff. Ni siquiera sabe si yo escondí esas cartas. De modo que tendría que probar que soy culpable. Y el único sistema que tiene es registrarme. ¿Registrarla? Exacto. ¿No es costumbre del sheriff hacerlo con los presos? ¿Por dónde quiere empezar? Creo que ya basta de este asunto. Ha de probar que yo escondo esas cartas. Soy muy capaz de hacerlo como siga usted así. No estoy tan segura. John Wayne tenía por entonces 51 años y Angie Dickinson tan solo 26, y parece ser que el duque estaba bastante preocupado porque la diferencia de edad se notara demasiado en la pantalla. ¿De verdad se ha echado novia el sheriff? Creo que sí, pero él aún no lo sabe. Lo han pescado, ¿eh?
Lo estoy viendo queriéndola atemorizar. Le advertí que se marchara de aquí y después haciendo lo que ella le diga. Angie, por su parte, cumplía el sueño de trabajar con el que había sido el ídolo de su infancia, aunque tenía ciertos recelos. Mis padres eran demócratas y yo también lo era, y John Wayne era un republicano muy conservador. Siempre tuve miedo de acabar discutiendo de política con él, pero me daba más miedo aún que me acabara gustando, y eso sí hubiese sido un problema. Río Bravo fue un gran éxito de taquilla, éxito al que contribuyó notablemente, como pensaba Hawks, la presencia de un ídolo juvenil como Ricky Nelson en el reparto. El director quedó tan contento con el resultado que en 1966 reelaboró ligeramente el guión para hacer El Dorado, una historia casi idéntica. De hecho, hay algunos espectadores que confunden ambas películas. Has irrumpido en mi casa y tengo un testigo. ¿Qué? Pero esta vez no van a venir John Wayne o Dean Martin a salvarte como en El Dorado. Eso era Río Bravo. Robert Mitchum hacía de borracho en El Dorado y Dean Martin hacía de borracho en Río Bravo. Era prácticamente el mismo papel y John Wayne hacía el mismo en ambas. Hacía de John Wayne. Pero la verdad es que Río Bravo es inconfundible. Quizá por su sentido del humor, por sus canciones o porque todos los personajes se ven cercanos y reconocibles y nos gustaría vivir con ellos sus aventuras. La película, como os decía antes, está considerada uno de los mejores westerns de la historia del cine, tan redondo que ha sido frecuentemente imitado por otros directores. John Carpenter, sin ir más lejos, hizo casi un remake de ella en Asalto a la comisaría del Distrito 13, además de tomar su esquema argumental para otras películas suyas, como él mismo reconocía. He utilizado esta trama varias veces en mis películas de terror. Un grupo de personas atrapado en un lugar esperando a que lleguen las fuerzas del mal. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y vamos a terminar el programa con el repaso que le estamos dando esta temporada a las canciones ganadoras del Oscar. Hoy hemos elegido la que lo hizo en el año 1947. On the Atkinson, Topeka and the Santa Fe era el título del tema que Judy Garland cantaba en Las chicas de Harvey, un western musical que narraba las aventuras de un grupo de camareras que viajaba al oeste para trabajar en una cadena de restaurantes. El título de la canción hacía referencia a una de las líneas ferroviarias más famosas de los Estados Unidos. Por cierto, que en la gala de aquellos Oscar hubo anécdota con esta canción. Judy Garland debía cantar el tema en directo, pero antes de salir al escenario sufrió un repentino ataque de pánico y su lugar lo tuvo que ocupar Dinah Shore, que acababa de interpretar a otro número musical. Y nada más por nuestra parte. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. What a lovely trip. I'm feeling so fresh and alive, and I'm so glad to arrive. It's all so grand. It's easy to see. You don't need a palace to feel like Alice in Wonderland. Back in Ohio, where I come from, I've done a lot of dreaming and I've traveled some, but I never thought I'd see the day when I ever took a ride on the Santa Fe. I would lean across my windowsill and hear the whistle echoing across the hill. Then I'd watch the lights till they fade away on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe.
what a thrill. With the wheels a-singing westward ho, right from the day I heard them start. Across the Kansas plains through New Mexico, I guess I got a little gypsy in my heart. When I'm old and gray and settled down, if I ever get a chance to sneak away from town, then I'll spend my busman's holiday on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. All I can't believe I'm here at last. I can't believe that anything would go so fast. Then you pull that throttle, whistle blows, a huffing and a puffing and away we go. All aboard for California, on the Atchison, Topeka, on the Atchison, Topeka, on the Atchison, Topeka, and Cadena SER. La radio.